consecutivas de disturbios en varias ciudades. Se investiga quién está detrás de este vandalismo. La policía descarta que sea una organización a nivel nacional y apunta a grupos extremistas. El nexo común es que la mayoría son jóvenes y que todos se convocan por redes sociales. Hay más de 50 detenidos, 33 de ellos en Madrid. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Los incidentes más graves se han registrado en Madrid, en Logroño, en Málaga, en Santander y en varias ciudades vascas que se unen a los incidentes que ya hubo las noches del jueves y el viernes en otras ciudades. Me pareció súper feo, ya que yo tengo una madre barrendera y sé lo que es deslomarse la espalda para poder dar un plato de comer. Pero Pablo y sus amigos han dado un ejemplo frente al vandalismo de esta pasada noche en Logroño. Lo han hecho limpiando desde primera hora los destrozos de las protestas. Una historia con la que se ha encontrado un equipo de televisión española y que se ha hecho viral. Condenamos con firmeza los actos violentos llevados a cabo. Desde el Partido Popular queremos manifestar nuestra más enérgica condena a los actos de violencia que se están produciendo en varias ciudades españolas. Los líderes de los principales partidos condenan los altercados de anoche y agradecen la labor de las fuerzas de seguridad. Santiago Abascal es el único que no ha criticado los disturbios de forma explícita. Y mientras, las cifras de contagios continúan siendo muy altas en la mayoría de las comunidades. Andalucía supera un día más los 5.000 casos y Cataluña los 4.000. Galicia bate nuevo récord. Asturias anuncia medidas más drásticas para frenar los casos. La otra cara es Madrid, donde los contagios bajan. No me puede estar pasando esto a mí, esto es una pesadilla. El duelo es muy difícil para quienes han perdido seres queridos en esta pandemia. Meses de dolor y de impotencia que aún intentan superar. El Reino Unido ha superado el 1.000.000 de casos confirmados desde el inicio de la pandemia y el gobierno, que ayer anunció un confinamiento a partir del jueves, admite que se podría alargar por más de un mes. Los casos también suben con fuerza en Francia o en Bélgica y cada vez hay más países europeos con confinamientos previstos. Y este martes se celebran las elecciones de Estados Unidos con medio mundo pendiente de si Donald Trump repite o de si será Joe Biden quien presida el país. No hay nada decidido y todo lo que haya que saber se lo contaremos en Televisión Española con nuestros corresponsales y enviados especiales. Vamos a Washington, Carlos Tranganillo. Sí, Lara, buenas tardes. Desde aquí, desde Washington, estamos siguiendo esta recta final de la campaña. Quedan menos de 48 horas para que cierren los primeros colegios en la costa este del país y los candidatos están poniendo toda la carne en el asador en los estados que pueden ser decisivos. Joe Biden ha estado hoy en Filadelfia, 2 actos allí, estado de Pensilvania, y Donald Trump ha visitado 5 estados que pueden ser decisivos en estas elecciones. Cristina Olea. Sí, nada menos que 5 estados hoy, 14 mítines en 3 días y la atención puesta en Florida y en el cinturón de óxido en esos estados industriales en los que Trump dio la sorpresa hace 4 años. Ahí está hoy Joe Biden. En esta recta final de la campaña, los dos candidatos chocan con sus mensajes sobre la pandemia en pleno pico de contagios en el país. Enseguida les contamos más desde Estados Unidos y hoy también hablamos con uno de los sectores más afectados en la pandemia, con el gremio de los autocares turísticos. Hay empresas que tienen 100 y 120 y 150.000 euros de letras todos los meses. Es que un autocar vale 300.000 euros. Nos dicen que están al límite. Entre marzo y octubre su facturación ha caído un 85%. Y algunos de ustedes tal vez estén aprovechando estos días para ver películas de terror. Algunas se adelantaron a nuestros miedos frente al coronavirus y hay estudios que afirman que este tipo de cine puede ayudar a afrontar mejor la pandemia. Después les contamos más. La semana empezará con más nubes y algunas lluvias en el noroeste, pero en general se mantendrá el tiempo bastante tranquilo, con temperaturas agradables por la tarde y sin demasiado frío durante las primeras horas del día. Sí tendremos cambios importantes a partir del martes. Bajarán mucho las temperaturas y lloverá en buena parte de España.
3 noches consecutivas de altercados en varias ciudades de España, más de medio centenar de detenidos en el último día y la incertidumbre sobre quién está detrás. De momento, la policía descarta que haya conexiones entre los grupos violentos responsables de todo esto. La policía descarta que las protestas que se repiten en varias ciudades de España estén conectadas entre sí y habla de grupos profesionales de alborotadores. ¡Izquierda, derecha, son la misma mierda! ¡Izquierda, derecha, son la misma mierda! En las manifestaciones de Madrid, solo uno de los 33 detenidos tiene más de 30 años y 2 son menores de edad. 27 son españoles, 5 marroquíes y 1 argelino. Descripción muy similar de los detenidos en La Rioja. Entre los 15 y los 24 años, todos son de nacionalidad española. En Barcelona, los Mossos aseguran que han detectado pequeños grupos de ultraderecha que aprovechan las manifestaciones para infiltrarse. Veuen com una oportunitat i un espai on poder dur a terme els seus actes violents. Por eso han reforzado sus dispositivos de seguridad y vigilancia ante las protestas. Los altercados más violentos en Madrid. Tras concentrarse en la Puerta del Sol en contra de las restricciones, los radicales cortaban la Gran Vía con barricadas, asaltaban algunos establecimientos y destrozaban parte del mobiliario urbano. Esta era la actuación de la policía, que terminaba con 33 detenciones. Disturbios que se repetían en otras ciudades españolas. En Logroño, enfrentamientos contra los agentes y saqueos en una conocida tienda. Esto era una batalla campal, o sea, aquí entraban a saco, han destrozado todo. Allí la policía detenía a 8 jóvenes. En el País Vasco los incidentes más importantes sucedían en Bilbao. La Ertzaintza arrestaba a 5 personas y a otras 2 en Arrasate. Contenedores quemados a la misma hora en Santander. Allí un grupo de negacionistas había convocado una concentración que acababa con 5 detenciones. También altercados en Málaga y en Granada, que se saldaban con un detenido en cada ciudad. Disturbios que se suman a los ocurridos en Barcelona durante la tarde del sábado. La presidenta de Madrid, donde anoche hubo más detenciones, culpa de fomentar el caos a grupos organizados. Desde el Partido Popular queremos manifestar nuestra más enérgica condena a los actos de violencia que se están produciendo en varias ciudades españolas. Acompañada por los alcaldes de los municipios afectados, la presidenta de La Rioja también condena los disturbios. Condenamos con firmeza los actos violentos llevados a cabo durante la pasada noche en el seno de protestas convocadas y alentadas por grupos radicales. Mensaje de preocupación del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, critica los actos violentos y dice que no son el camino. Reacción en Twitter de los principales líderes políticos. El presidente critica la conducta violenta de grupos minoritarios y el vicepresidente segundo acusa a la extrema derecha de promover los disturbios. Pablo Casado e Inés Arrimadas también condenan los incidentes y agradecen el trabajo de las fuerzas de seguridad. Santiago Abascal, que muestra su apoyo a los agentes, no ha condenado explícitamente los incidentes de anoche. Y en el otro extremo de violentos y de vándalos tenemos a Pablo y a su grupo de amigos de Logroño, que nos han dado un ejemplo de actitud y de civismo. En cuanto se ha conocido su historia, la aclamación ha sido unánime. Esta historia comienza como muchas buenas historias. Por casualidad, un equipo de televisión española se desplaza a grabar desperfectos en Logroño y se encuentra con esto. Jóvenes limpiando lo que otros destrozaron anoche. Me pareció súper feo, ya que yo tengo una madre barrendera y sé lo que es deslomarse la espalda para poder dar un plato de comer. Pablo y sus amigos hacen cambiar rápidamente el enfoque de la noticia. Ellos se convierten en los protagonistas. He venido porque al ver por todas las redes sociales que mi ciudad está saqueada y quemada, me entró una impotencia como a muchos de nosotros. Equipados con bolsas de basura y escobas han conseguido hacerse virales. Un altruismo que, entre otros muchos, han reconocido el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Las redes se han llenado de mensajes con este hashtag. Gracias, Pablo. Demuestran que juventud no es sinónimo de irresponsabilidad. Estamos ya hartos de pagar
todos los adolescentes por un grupo nada más. Yo estoy de acuerdo, o sea, creo que es una generalización indebida. Porque algunos hagan las cosas mal, como que nos están metiendo a todos en el mismo saco. Y aseguran que la edad no importa cuando se trata de mover conciencias. El Principado de Asturias ha elevado el nivel de alerta a 4 por el aumento de contagios. Hoy ha registrado 282 nuevos casos. Implantarán nuevas restricciones de movilidad para frenarlos y reducir la presión sobre los hospitales. Y es que los datos de contagios y hospitalizados siguen siendo muy altos en nuestro país, y eso a pesar de que en domingo las cifras de las comunidades suelen ser algo más bajas. Por cuarto día consecutivo, Andalucía supera los 5.000 nuevos casos. En Cataluña se han notificado 2.000 infecciones menos que ayer, pero 50 fallecimientos en las últimas 24 horas. Y con registros por encima del millar están en varias comunidades, como ven ustedes, en Castilla y León, en País Vasco y también en Aragón. Destaca el caso de la Comunidad de Madrid, que ha notificado hoy 701 casos, 194 de ellos en las últimas 24 horas, lo que supone un importante descenso del 71% respecto a los datos de ayer. El dato de Madrid llama la atención por ser el más bajo en los últimos días. La comunidad suma hoy 701 positivos, 200 de ellos en las últimas 24 horas. Una cifra muy significativa si la comparamos, por ejemplo, con la del día de ayer, cuando se registraron más del triple. Madrid no reportaba datos los sábados y los domingos hasta este fin de semana, y en esos datos también se reduce el número de fallecidos, con 30 nuevas muertes, la cifra más baja de todas las semanas. En cuanto a la situación en los hospitales, también ha mejorado respecto a ayer. A día de hoy hay 2.303 hospitalizados, 469 en cuidados intensivos. La semana se cierra en Andalucía con los peores datos de contagios de toda la pandemia, casi 29.000 positivos desde el lunes, incluidos los 5.243 notificados hoy. Sevilla y Granada vuelven a situarse hoy por encima de los 1.000 contagiados y son, junto con Jaén, las provincias que más preocupan. La presión hospitalaria sigue aumentando, está muy cerca del máximo alcanzado en primavera. La ocupación en las UCIs llega casi al 22%. El Gobierno andaluz ha preparado ya un plan para aumentar el número de camas disponibles. Hoy en Cataluña el Departamento de Salud de la Generalitat ha notificado 4.002 nuevos casos de COVID confirmados por PCR. Son 2.000 casos menos que ayer, pero continúan aumentando el número de fallecidos hasta llegar a los 50, mientras el riesgo de rebrote en Cataluña se sitúa y ronda ya casi los 900 puntos. Y por lo que respecta a la tasa de incidencia acumulada, continúa aumentando en los últimos 14 días hasta situarse a día de hoy en los 770 casos por cada 100.000 habitantes. Aragón ha vuelto a superar el millar de positivos por quinto día consecutivo. Son 1.046 los casos que se han registrado en las últimas horas. Esta tendencia ascendente se traduce también en un aumento en el número de hospitalizaciones. Hay 950 ingresados por COVID y más de un centenar de ellos se encuentran en cuidados intensivos. Somos la comunidad con el porcentaje más alto en cuanto al número de camas UCI ocupadas por pacientes de coronavirus. El Gobierno de Aragón, para aliviar la presión hospitalaria, ha aumentado el número de camas, instalando puntos COVID donde se derivan los casos más leves. Y la falta de enfermeras y enfermeros se ha agravado con la crisis sanitaria. Piezas clave en quirófanos, en UCIs y en centros de salud sobrecargados por los test de COVID. El Consejo General de Enfermería reclama 120.000 profesionales más para evitar el colapso. Elena termina su turno de enfermera en una de las UCI del Hospital La Paz en Madrid. Aún no está al completo, nos cuenta, pero la situación es complicada. El panorama es desolador. Los pacientes están muy críticos y necesitan cuidados de alta complejidad. Son las que están más próximas a los pacientes, las más expuestas al virus y las que llevan gran parte de la carga de las UCI y centros de salud. De ahí sus reivindicaciones. Más personal, necesitamos una jornada laboral más reducida, más tiempo para descansar entre las guardias. Y otro problema, el desequilibrio, dicen, entre la oferta y la demanda de enfermeras. Se produce cuando las políticas de salud y las de educación no se alinean, y entonces no existe una planificación de los recursos de futuro. Algo que aseguran viene de lejos. El Consejo General de Enfermería calcula que hacen falta 120.000 enfermeras de forma urgente. España tiene 5,6 enfermeras por 1.000 habitantes y la media
de la Unión Europea es de 8,5 enfermeras por 1000 habitantes. No se ha preparado nada para esta segunda ola y parece que nos ha vuelto a pillar por sorpresa. Los hospitales se quejan de que se ven obligados a mover a las enfermeras de unos centros a otros sin ningún incentivo. No puede ser que una enfermera que doble 7 horas se le pague lo que se le está pagando, y el sistema sanitario no es sostenible solo con la voluntad de los profesionales. No es suficiente, necesitan que además sea justo con ellas. 35.878 es el número de víctimas de coronavirus que Sanidad reconoce como oficial, pero ya hace tiempo que también todos reconocen que son más. Según el Instituto Nacional de Estadística, en lo que llevamos de año han fallecido un 15% más de españoles que en el mismo periodo de 2019, casi 60.000 personas más, por diferentes motivos, no solo afectados por el virus, pero la cuestión es que España ahora es el país de la Unión Europea en el que más han aumentado los fallecimientos si lo comparamos con lo que suele ser habitual. Este año han fallecido 57.817 personas más que en el mismo periodo de 2019. Así lo estiman los datos del Instituto Nacional de Estadística. Se ve reflejado en estas dos curvas que representan la mortalidad. Desde marzo, la de 2020 supera con creces la de 2019. De momento, las estadísticas no clasifican las muertes por su causa. El sistema de monitorización de la mortalidad diaria destaca 3 periodos con un alto exceso de fallecimientos. El más grave del 10 de marzo al 9 de mayo, con casi un 67% de muertes más que la media esperada. Según los expertos, toda pandemia crea un shock demográfico en la población. Se ve reflejado sobre todo en el descenso en la esperanza de vida. En general, el cambio en la esperanza de vida para la primera ola, estamos hablando de entre 0,8 y un año. Aquellas zonas que fueron más afectadas, se llegó a perder alrededor de unos 2 años de esperanza de vida. A nivel europeo la tendencia es la misma. Esta es la evolución de la mortalidad en Europa desde el inicio del año. Los colores más oscuros reflejan los momentos donde el exceso de muertes es más elevado respecto a cada media nacional. Por ejemplo, en marzo y abril. Si nos fijamos en el momento actual, España es el país de la Unión Europea con la tasa de exceso de mortalidad más alta. En toda Europa la curva de contagios diarios está creciendo de forma desmesurada. Vean ustedes cuál es la progresión. Empieza a subir en marzo, baja, pero en estos momentos está absolutamente arriba. Estamos a un ritmo de más de 200.000 casos por día y algunos países siguen tomando severas medidas restrictivas. El primero en decretar un confinamiento fue Francia el viernes pasado. La próxima semana se van a añadir Alemania y Bélgica, ya este próximo lunes. El martes, Austria y Grecia. El miércoles, gran parte de Portugal y este jueves se confina Inglaterra. En algunos casos son recomendaciones, en otros van acompañados de otras medidas más duras como los toques de queda o la supresión de actividades no esenciales. Medidas restrictivas se endurecen. El primer ministro acaba de anunciar que las grandes superficies deberán cerrar a partir del martes para todos los productos que no sean esenciales. Y avisa a los franceses para que estén muy vigilantes, dice, para salvaguardar la sanidad colectiva y con ella la economía. A partir de este lunes y durante todo el mes de noviembre, parte de la vida económica y social de Alemania se va a paralizar. Bares y restaurantes ya no podrán servir comidas ni dentro ni en las terrazas. Solo podrán servir bebidas o comidas para llevar. Teatros, cines, gimnasios, piscinas también van a cerrar por lo menos durante un mes. Prácticamente todas las actividades sociales que se realizan en compañía, como deportes no profesionales, quedan suspendidos. Se prohíben grupos de más de 10 personas de distintos hogares. El turismo queda también en la práctica prohibido porque los hoteles no podrán alojar a nadie que no sea por motivos de trabajo. Cada 15 días se van a evaluar estas medidas dirigidas a tomar bajo control la pandemia y no tener que imponer medidas más duras en Navidad. A este ritmo, 23.254 positivos hoy en Reino Unido creen que en pocas semanas se quedarían sin camas y desde el jueves comienzan un nuevo confinamiento. Ha tardado y las cosas se han puesto muy mal, muy rápido. Y los comerciantes se preguntan cuánto tiempo va a durar la situación, porque en Inglaterra bares y restaurantes servirán comida solo para llevar, cerrarán peluquerías y gimnasios y aunque continúen las clases y el trabajo, tendrán que quedarse en casa al menos hasta el 2 de diciembre. Homenaje a los fallecidos hoy en Lombardía. Italia cuenta 30.000 casos en las últimas 24 horas.
y se prepara para un decreto de nuevas restricciones después de un fin de semana de protestas. Sin asistencia y apoyo económico para todos, no podremos aceptar un cierre general. Con los 4.000 positivos de ayer y récord de hospitalizaciones, habrá limitaciones de reunión en Portugal, nuevos horarios de cierre y la recomendación de trabajar en casa. Y la incidencia acumulada más alta de Europa está en Bélgica. Mantiene cerrados sus comercios no esenciales, alarga las vacaciones escolares de otoño y estará semiconfinada durante un mes. Los candidatos aprietan el acelerador. Quedan solo 2 días para las presidenciales de Estados Unidos, 2 días decisivos en los que Trump y Biden apuran hasta las últimas horas de unas campañas que siguen nuestros corresponsales y enviados especiales en el país. En Washington está Carlos Franganillo. ¿Qué tal? Ahora sí, buenas noches. Estamos en Washington siguiendo esa recta final. Quedan poco más de 48 horas para que cierren los primeros colegios en la costa este de los Estados Unidos y los candidatos están haciendo un enorme esfuerzo en estados que van a ser clave. Por ejemplo, Joe Biden en Pensilvania con 2 actos. Pensilvania puede generar una gran incertidumbre también en el recuento y va a ser un estado que va a tener una enorme trascendencia en el resultado final. Trump estuvo allí ayer con 4 mítines en ese estado de Pensilvania. Hoy mantiene una agenda muy intensa, un mes después de contagiarse de coronavirus, tiene 5 mítines en 5 estados que pueden ser decisivos y mañana, Cristina Olea, la agenda va a ser similar, otros 5 mítines en otros estados clave del país. Eso es, y en esta recta final los dos candidatos ponen el foco en el cinturón de óxido, en esos estados industriales que Trump arrebató por sorpresa a los demócratas hace 4 años. Y él, en esa gira frenética, Trump no se queda solo ahí, hoy recorre 5 estados y acaba en el sur, en Florida, en otra batalla muy reñida, en pleno pico de contagios de COVID-19 en el país. Los mensajes sobre la pandemia acaparan la campaña, 2 mensajes opuestos. Mientras Biden critica la gestión de Trump, Trump les dice a los estadounidenses que lo voten a él si no quieren medidas de confinamiento. Y una vez más, su discurso sobre la pandemia choca con el de su principal epidemiólogo, el doctor Fauci, que advierte de que el país está en muy mala situación y de que nos espera mucho dolor este invierno. Trump repite su estrategia de 2016, una gira frenética en la recta final, con mucha atención puesta en el cinturón de óxido, esos estados industriales en los que dio la sorpresa hace 4 años. «Te queremos», le gritan en Michigan. Sus últimos mensajes, que si gana Biden lo cerrará todo. Su plan es encarcelaros en vuestra casa, dice. Y sobre la noche electoral, «Estad vigilantes», pide. Vuelve a vaticinar que habrá fraude en el recuento del voto por correo, el método preferido este año por muchos demócratas en plena pandemia. En su cuenta de Twitter, Trump comparte este vídeo. Una caravana de seguidores suyos en una autopista de Texas rodea un autobús de la campaña rival de los demócratas y Trump comenta: «Quiero a Texas». Los actos de Trump y de Biden no pueden ser más distintos. Los del candidato demócrata con muy pocos invitados y algunos sin salir del coche. Su mensaje final, que Trump se ha rendido con la pandemia, que ni siquiera intenta controlar el virus que ya ha matado a más de 230.000 estadounidenses. Esto en pleno pico de contagios y de ingresos en los hospitales, en los días con más casos detectados desde que empezó la pandemia. Pues son los últimos esfuerzos en esta recta final. Las campañas miran de reojo esas encuestas. En este momento hay una ventaja de Joe Biden en la media nacional de más de 7 puntos. Ha disminuido ligeramente en el día de hoy, pero es importante saber lo que está ocurriendo en las encuestas en estados que van a ser decisivos, donde hay un margen muy estrecho y puede pasar prácticamente de todo. También se tiene muy en cuenta ese voto anticipado. Más de 92 millones de estadounidenses ya han votado o bien por correo o bien por esa modalidad del voto anticipado. Es todo un récord. Significa, Sara Rancaño, Nueva York, un 70% de todo el voto que se registró en las elecciones de 2016. Sí, en poco más de media hora cierran aquí los centros electorales por voto anticipado en Nueva York. También finaliza esta opción de voto en Wisconsin y en Florida.
Estamos viendo a muchos votantes que habían solicitado el voto por correo acercarse hasta aquí porque ahora recomiendan no dejarlo en un buzón convencional, sino si quieren arriesgar a que no llegue a tiempo. Las encuestas, como decíais, siguen concediéndole una ventaja holgada a Biden. Trump la ha recortado en las últimas semanas a 7 puntos y en las últimas encuestas del New York Times le apuntan a que ganaría, Biden en Wisconsin, Pensilvania, Florida y Arizona. Un sondeo reciente, seguramente de los mejores para el candidato republicano en las últimas semanas, también le concede una victoria cómoda en Iowa. Aunque las mismas encuestas aprendieron de los errores en 2016, aquí nadie canta victoria. Las encuestas de voto directo en Estados Unidos dibujan un escenario claro. Joe Biden es el candidato favorito para llegar a la Casa Blanca. El demócrata ha llegado a tener más de 10 puntos de ventaja sobre el republicano Donald Trump, con una clave: la estabilidad de los sondeos. Han sido muy estables durante muchos meses, ventaja muy estable de Biden. Hillary Clinton tenía una ventaja mucho más pequeña. Donald Trump. Joe Biden. Pero las encuestas no aclaran otra clave a tener muy en cuenta: ¿quién se hará con los llamados estados pendulares? Se gira la elección, porque sabemos que Biden va a ganar California y Trump va a ganar Wyoming, pero también hay otros que están en juego que normalmente no, como Texas. Hasta 9 estados están todavía en el alero: Texas, Arizona, Florida, Michigan o Pensilvania. Ganar aquí decide la victoria final. ¿Por qué las predicciones no valen? Falta información. Es que muchas veces el problema es simplemente no hay bastantes sondeos. A esta incertidumbre se aferran los republicanos para mantener las esperanzas de victoria y los demócratas practican la prudencia. Lo que veo entre los demócratas, la gente que son los seguidores, todo es un paranoia. Porque los de Biden no quieren repetir el chasco de 2016, cuando los sondeos y el voto popular dieron la victoria a su candidata, pero el sistema electoral llevó a Trump a la Casa Blanca. Pues es la última hora desde Washington, de esta recta final de la campaña. Vamos a seguir aquí en los próximos días con telediarios especiales para contarles la última hora y con una programación especial para esa noche electoral del 3 de noviembre. Lara. Gracias, Carlos. Pues ya bien, la jornada electoral, las horas previas, también lo que ocurra después, se lo contaremos desde allí en Televisión Española. Hasta luego, compañero. Y hablamos ahora de Francia, que sigue en máxima alerta antiterrorista mientras se extienden las manifestaciones contra el país y su presidente Emmanuel Macron en países musulmanes como Turquía, Pakistán o Libia. Macron ha respondido a las protestas defendiendo el derecho a la libertad de expresión. Francia despliega 7.000 soldados para reforzar la seguridad en el país tras los últimos ataques islamistas. Más vigilancia también en los lugares de culto con motivo del Día de Todos los Santos. Las protestas contra el presidente francés por defender la publicación de las caricaturas de Mahoma han continuado este domingo. En Pakistán, donde el primer ministro ha acusado a Macron de atacar el Islam, han quemado su fotografía y le han llamado blasfemo. En Libia lo han pisoteado. Macron ha intentado calmar los ánimos en una entrevista a la cadena Al Jazeera. Comprendo y respeto que uno pueda sentirse ofendido por las viñetas, pero nunca aceptaré que esto pueda justificar la violencia física, ha dicho. Ha defendido la libertad de expresión y los valores laicos de Francia y ha calificado de inadmisible e indigno el boicot a los productos franceses que han alentado los dirigentes de algunos países musulmanes, con Turquía a la cabeza. Siguen las labores de rescate en Esmirna, la ciudad turca más dañada por el terremoto del viernes, pero con pocas esperanzas de hallar más supervivientes. Hay al menos 62 muertos y más de 200 personas hospitalizadas. Los equipos de rescate han conseguido liberar de los escombros a 104 personas con vida, pero se desconoce el número de desaparecidos y son muchas las familias que se han quedado sin hogar. Poca participación en el referéndum de Argelia para reformar la Constitución, un cambio criticado por la oposición porque lo consideran insuficiente y una manera de mantener en el poder al actual régimen. El presidente Tebboune, elegido hace apenas un año, está ingresado en un hospital de Alemania, pero su enfermedad se mantiene en secreto. Para que salga aprobada, la reforma debe conseguir más de la mitad de los votos. El tifón Goni, el más potente del año, atraviesa Filipinas dejando enormes destrozos a su paso. Hay al menos una decena de muertos y más de 400.000 personas evacuadas.
Las rachas de viento superan los 200 km por hora y la intensa lluvia ha provocado inundaciones y corrimientos de tierra. Aún no ha pasado lo peor y las autoridades temen daños catastróficos. La tradición se ha cumplido, pero este 1 de noviembre ha sido más silencioso y solitario que cualquier otro día de Todos los Santos. Controles de aforo, distancia social, las visitas más breves por la pandemia. Hombre, tal como están las cosas, yo lo veo bien. Cita previa para evitar aglomeraciones en cementerios de Ciudad Real, también en Barcelona, donde la asistencia ha disminuido un 68%. Tomar la temperatura, separar entradas y salidas, higiene de manos o llevar la mascarilla son algunas medidas de seguridad que han puesto en marcha en Plasencia, Cáceres. Te damos un ticket con la hora y se está media hora y luego a la salida tienes que entregar el ticket para que no se junten más de 250 personas aquí dentro del cementerio. En Palma, un código QR permitía el acceso al cementerio, el número de personas por familia limitado. 6 y ninguno más. Frente al bullicio de otros años, una imagen aún más nostálgica que perjudica a quienes facturan el 50% de todo el año. De estar que no podías dar de ti a estar con los brazos cruzados. Yo a traer no he traído a nadie, estamos aquí 2 horas y 20 minutos, llevamos ahora mismo. Tampoco los vecinos de Bilbao se han acercado a su cementerio de Derio por las restricciones de movilidad. El cierre perimetral de las ciudades gallegas ha dejado cientos de encargos colgados. Claro, entonces todo eso son pérdidas. Festividad de Todos los Santos, donde los drones también comprobaban el vacío desde el aire. Esta pandemia se ha llevado a miles de personas. Detrás de cada cifra hay una historia, una vida que sus familiares no quieren olvidar, como la de Manuel y Arantxa, una historia de amor que se truncó por el virus. Hoy he sacado sus fotos, que no me he atrevido, y he llorado porque hoy he dicho voy a sacarla para que las veáis. Y bueno, veis la cara de felicidad que teníamos juntos. Son pequeños pasos después de 7 meses. Manuel murió en abril en un hospital madrileño, 2 días antes de su primer aniversario de boda. Cuesta mucho superarlo. El decir, yo cuido, mi trabajo es cuidar a las personas y yo no he podido estar a su lado. Y él me decía, sácame de aquí, Arantxa, sácame de aquí. Y yo que trabajo en la unidad de paliativos, he vivido muchas vivencias y gente que ha ayudado, que a familias, pero cuando te toca a ti no tiene nada que ver, maldita enfermedad. Trabaja mirando la muerte de frente, pero aún no está preparada para volver al trabajo. Yo chillaba, pataleaba, decía, no me puede estar pasando esto a mí, esto es una pesadilla. Tras vivir divorcios difíciles, Arantxa y Manuel se conocieron y volvieron a creer en el amor. El hijo de ella consiguió que su historia saliera en la prensa. No podía permitir que Manuel fuese solo un número en la fría estadística del COVID. Yo lo tengo muy presente, yo le hablo aquí en casa, le digo, Manuel, desde que te has ido, todo ha cambiado. Todo es muy diferente, no podríamos hacer las cosas que hacíamos. Ella trata de recuperar algunas y mantener vivo el recuerdo de quien amó. Así ha rendido homenaje el violinista Ara Malikian a los fallecidos por COVID-19, con un concierto en el Panteón de Arocutín, en México, que inspiró la película Coco. Es su ofrenda a los que ya no están. El Gobierno estudiará bajar el precio de las mascarillas, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y avanza que prorrogará la exención del IVA del material sanitario que adquieran los hospitales. Montero también ha hablado sobre los presupuestos. Asegura que desde el Gobierno aspiran a contar con todos los apoyos posibles, entre ellos los de Ciudadanos y Esquerra. Bien, entre los sectores más afectados por la crisis del coronavirus está el de los autobuses turísticos. Estos son los datos de este año. Entre marzo y octubre la facturación ha caído un 85%, que traducido son 1.200 millones de euros. Si eso lo reflejamos en viajeros, la caída también se muestra en picado. La primera gran pérdida se da en marzo, coincide con el inicio del confinamiento, empeora en abril y en mayo, pero es que la cosa apenas mejora durante la desescalada porque, como ven, en plena temporada alta, la recuperación es casi inapreciable. Julio y sus hermanos se sienten al límite. En los últimos meses, su empresa de autocares ha perdido 212.000 euros. En la actualidad estamos totalmente parados. Ya los pagos nos comen.
aseguran que no reciben ninguna ayuda. De seguir así, temen su cierre. Te da mucha rabia y mucha impotencia que llegado el momento ya que bueno, más o menos ya te queda poco para jubilarte y dejas un legado, pero no sé qué voy a dejar. Hay empresas que tienen 100 y 120 y 150.000 euros de letras todos los meses. Es que un autocar vale 300.000 euros. En marzo a octubre estamos alrededor de un 85% de pérdidas, lo que supone 1.200 millones de euros en lo que llevamos de año. El transporte turístico en España generaba unos 35.000 empleos. Ahora el 85% de los trabajadores está en ERTE. Así están la mitad de los trabajadores de la empresa familiar de José Antonio. Llevo 3 meses con ansiedad, con psicólogos, porque es duro, la verdad. Hemos llegado a tener 50 trabajadores, ahora mismo seremos 27, 28. Dice que están arruinados. Queremos pagar, pero ahora no es el momento. Ahora no podemos pagar ahora porque no estamos produciendo, no estamos generando ingresos. Le atormenta la idea de un futuro incierto. Y con la pandemia muchas familias se han mudado de la ciudad a pueblos de la España deshabitada. Allí han puesto en marcha nuevos negocios, la mayoría trabajan por Internet y pueden encontrar su lugar prácticamente donde quieran. De las aglomeraciones de Madrid al aire puro de la serranía conquense, esta joven pareja decidió cambiar su vida para perseguir el sueño de Elena, promover el respeto por los entornos naturales. Todos son artículos cotidianos, artículos del día a día, que buscan ser una alternativa, pues sobre todo al plástico de usar y tirar. Su negocio online encontró cobijo en Tragacete, fue gracias a la plataforma Hola Pueblo. Busca pueblos que tengan esa necesidad de repoblación, ¿no?, de nuevos habitantes, y por otro lado busca emprendedores que deseen instalar su proyecto en el medio rural. Además del de Elena, el negocio de Emilio fue compatible con la mudanza a la España vaciada. Desde hace 6 años vende objetos de recreación histórica, ahora lo hará desde este pequeño pueblo. La única necesidad que tenía era disponer de un espacio de trabajo suficientemente amplio. Esto en Madrid era muy complicado. Nosotros enviamos y recibimos muchos paquetes en la semana y lo hemos podido tener pues gracias a la colaboración de Correos, que nos está facilitando mucho también toda esta labor. Servicios imprescindibles, pero también el impulso del ayuntamiento, que ha sido vital. La antigua Casa Cuartel, que tenía unas cuantas viviendas, les ofrecimos la reforma íntegra de la vivienda y luego un alquiler social de 132 euros al mes y los 6 primeros meses gratis. Cambio de vida y negocio online, un tándem perfecto para retener población en el mundo rural. En Shanghái decidieron mover unos metros este edificio de más de 7.000 toneladas. La solución, 198 patas robóticas que han logrado desplazarlo 60 metros. Eso sí, han necesitado 18 días. El edificio literalmente caminó hasta su nueva ubicación. Y este es uno de los conciertos virtuales, pero en tiempo real, organizados en Tokio para disfrutar de Halloween y para evitar la tradición multitudinaria de acudir al cruce de Shibuya. Estas son imágenes del año pasado, cuando 1 millón de personas se dieron cita en el cruce más transitado del mundo. En la versión virtual hasta se puede crear un avatar e imaginar que estás allí, pero algunos han preferido vivirlo de verdad. Y también puedes celebrar Halloween aunque seas un castor. Es lo que han pensado en un zoo de Bélgica, donde han preparado calabazas especiales para ellos y para los monos, para los orangutanes, las morsas o los lobos marinos, que tienen un sistema poco convencional de interactuar con ellas. Los elefantes, en cambio, no parecen tan interesados en celebrar esta fiesta. A lo mejor algunos de ustedes están aprovechando estos días de Halloween y de Todos los Santos para ver cine de terror, que también es tradición. Algunas se adelantaron a nuestros miedos, pero ahora los directores se lo piensan antes de replicar momentos como los que estamos viviendo. Un Londres apocalíptico sin nadie en la calle. Esta secuencia de 28 días después quizás les suene más a realidad que a ficción. Cine de terror que podría haber preparado psicológicamente a muchos para afrontar esta pandemia, así lo refleja un estudio elaborado entre 3 universidades internacionales. Se habitúan a percibir este tipo de mensajes y puede que encuentren algún tipo de fortaleza a la hora de tener que afrontar una situación real. Nos habían
ha anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio. Nosotros hemos venido a una tienda especializada en este tipo de cine para que nos cuenten cuál de todos estos títulos se asemeja más al argumento de esta pandemia. Por ejemplo, una película como Contagio. Tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna. Luego tenemos también Creepshow, que es de relatos de Stephen King, donde el último de los cuentos os enseña cómo un rico está encerrado en su casa intentando que no le entren virus. Desiree de Fez es otra experta en este género. Nos lee un poco de su nuevo libro Reina del Grito, un viaje, dice, por los miedos femeninos. El exorcista también va de eso, de una mujer que no sabe qué le pasa a su hija y tiene que ir con mucho cuidado para que un montón de gente no le imponga su opinión. Ella opina que el coronavirus condicionará los futuros guiones. Creo que incluso muchos directores van a rechazar hacer pelis de contagio, de virus, porque al final yo creo que tampoco queremos que la ficción nos recuerde por lo que estamos pasando. Sean como sean y por mucho que se acerquen a la realidad, no dejan de ser... Anoche tuvimos 32 casos. Solo eso, películas. Luego 4 y luego 16. Para frenar el cambio climático, el movimiento Extinction Rebellion ha protestado hoy, así, frente al Congreso de los Diputados. Cubriendo la calle con cadáveres, quieren simbolizar todas las causas de muerte relacionadas con la crisis ecológica. Bueno, es domingo en 6 comunidades, mañana es festivo. Momento para preguntarle a Andrés Gómez el tiempo para la semana que viene. Bueno, si hablamos de mañana, Lara todavía aguantará. De hecho, esperamos pocas precipitaciones, algunas en el noroeste, lloverá en Galicia por la mañana y por la tarde en otros puntos del Cantábrico y del norte de Castilla y León. Incluso mañana todavía esperamos sol en el sur y en el este del país, también en los dos archipiélagos. Pero vean lo que pasa el martes, cambia el panorama, la lluvia vuelve a gran parte de España y además bajan las temperaturas de forma rotunda. Estas son las máximas, un cambio de tiempo que además se mantendrá durante gran parte de la semana. Luego lo ampliamos. Ven a jugar y a bailar, qué aventura, es una locura. El canal infantil de televisión española Clan se ha sumado a la campaña europea contra el bullying. Cuenta con coreografías como esta, en la que participa Hugo de Operación Triunfo. El objetivo, fomentar la amistad entre los niños. En España, 1 de cada 3 menores conoce casos de acoso escolar en su aula. Son nada, 400 metros los que les quedan. Lo que dices, ay, no puedo y esto estoy arriba. Vaya triunfo para él, ¿eh? Vaya triunfo para Hugh Carty. La Vuelta a España, donde el Angliru Marcos ha hecho honor a su fama. Muy buenas noches. A su fama y a su leyenda, la de un puerto de una dureza descomunal. La verdad es que ha sido un auténtico espectáculo ver cómo los corredores subían por esas rampas tan empinadas que, a pesar de meter el plato pequeño y el piñón más grande posible, sufrían de lo lindo. Roglic pierde el liderato, pero aún así sale reforzado. El poderío del equipo Jumbo en una imagen. Roglic llegó al inicio del Angliru con hasta 5 compañeros, pero en las rampas que superan el 20% de poco sirve el equipo. Fue entonces cuando Enric Mas puso la valentía con el primer ataque. Roglic sufría, Carapaz, empatado a tiempo con el líder, también, aunque el ecuatoriano sacó fuerzas de flaqueza para marcharse en la parte final. Le siguió Hugh Carty, que de paso tiró para adelante y ganó la etapa. El británico tuvo el mejor día de su carrera y si no, escuchen lo que le respondió a nuestro compañero Juan Carlos. ¿Es la subida más dura que has hecho en competición en tu vida? Hasta ahora sí, pero con buena pierna no hay subidas duras, ¿sabes? Era como un repecho, ¿sabes? Tras Carty llegaron Blasov, Enric Mas y Carapaz, que recupera el liderato, pero a 10 segundos ya vino Roglic, que ha salvado la etapa más difícil. Con la contrarreloj por delante, el esloveno refuerza su favoritismo. Mañana, jornada de descanso y al día siguiente, otra jornada clave, la contrarreloj en Galicia, con final en las duras rampas del Mirador de Ézaro. Y en fútbol, partido redondo de la Real en Vigo, ha ganado 1-4, uno de ellos de Oyarzábal, que es el pichichi de la Liga, y el equipo es el máximo goleador de la competición. Los donostiarras, como ven, son líderes de la clasificación, en la que llama poderosamente la atención encontrar al Barça y al Sevilla en posiciones poco habituales, como son el 12º y el 15º puesto. Es verdad que tienen 2 partidos menos. El de la Real es un liderato sólido por juego y goles, 18 tantos en 8 partidos, el equipo más productivo de la Liga.
Hoy se ha estrenado David Silva, de cabeza inauguró el póker realista. La suerte de los ganadores tuvo Oyarzábal en el segundo, le favorecieron todos los rechaces. Portu le regaló a William José el 0-3 tras un pícaro robo de balón a la defensa celtiña. Aspas desde los 11 metros alimentó una hipotética remontada, justo hasta que Portu repitió jugada y generosidad para el doblete de William José. Cuarta victoria consecutiva de la Real. El Celta se queda entre los conjuntos más goleados de la Liga. Holgada también la victoria del Betis ante el Elche. Certera y rápida triangulación entre Alex Moreno, Tello y Sanabria para el 1-0. En el segundo, Canales en la asistencia y Tello en la definición le pusieron exquisitez y calidad. Justo lo que le faltó a Fekir para haber sumado el tercero de penalti, pero se lo adivinó Badía con un poquito de suspense. Sí lo hizo Tello, doblete y cuarto gol liguero para el Pichichi bético. La reacción del Elche se quedó en este tanto de Josán. El Granada ha desaprovechado la oportunidad de colocarse tercero con este empate ante el Levante. Poco después de que Machís adelantase a los locales, la expulsión de Gonalons por roja directa fue un regalo que aprovecharon los Granota, que iban a empatar por mediación de Rubén Bezo. Y de hecho estuvieron a punto de llevarse la victoria en la segunda mitad. Y justo este fin de semana que estamos hablando de la mala racha de Leo Messi ante la portería rival, su gran rival de siempre, Cristiano Ronaldo, ha vuelto de la cuarentena a lo grande. Llevaba 2 minutos sobre el terreno de juego y prácticamente en el primer balón que ha tocado ha logrado el 1-2. A pase de Morata, que por cierto había marcado anteriormente. El segundo del portugués de penalti y a Lopanenka. Cristiano lleva 5 goles esta temporada por 6 de Zlatan Ibrahimovic, máximo artillero del calcio. El Milan es líder. Con Togbia saliendo de la clínica en Madrid después de pasar reconocimiento médico. Esta imagen complica a Simeone el discurso de que el Atleti no va a disputar la Liga Madrid y Barça. Gilmarín saca la chequera donde estaba el dinero de la cláusula de Thomas y ficha a este francés que hace algunas fechas apostaba por la República Centroafricana, donde nacieron sus padres, para dar valor mediático a este país. Así es Joffrey, un futbolista de carácter que las tuvo con Costa, ahora será su compañero cuando jugaba en el Sevilla. Y verá a sus nuevos compañeros cuando regresen de Moscú. Toca Champions con Joao Félix como gran atracción después de su semana de éxito, 4 goles en 4 días. Saúl vuelve a la convocatoria y también Luis Suárez, que se quedó fuera de la lista ante Osasuna por descanso. Una más, Lewis Hamilton roza su 7º mundial y con el triunfo en Imola tiene tanta ventaja al frente de la clasificación que lo más probable es que gane el mundial con 2 o 3 carreras de adelanto. Se ha impuesto, como casi siempre, con la autoridad habitual en el circuito Enzo y Dino Ferrari, propiedad de Ferrari, logrando su 9ª victoria en esta temporada, en 13 carreras. El británico se ha visto además favorecido por los problemas de Verstappen y de Bottas. Sainz ha sido 7º. Esta es Sandra Gómez, piloto de superenduro que se ha convertido en la primera mujer que termina la prueba Romaniacs en su máxima categoría después de 17 ediciones. La madrileña ha salvado casi 40 horas sobre la moto a lo largo de 4 etapas con todo tipo de dificultades. Y Rafa Nadal ya está en París para jugar ese otro torneo de la capital parisina que no se le da especialmente bien. Recordemos, en tierra batida, en el Abierto de Francia, ha ganado 13 veces. En París-Bercy, en pista dura, 0. Pero parece que en esta ocasión el español es el gran favorito y si consigue el triunfo, además empatará con Djokovic en títulos de Masters 1000. Y con que gane en primera ronda, llegará a 1000 victorias en la ATP. Solo 3 grandes y longevos jugadores lo hicieron antes: Connors, Lendl y Federer. El Real Madrid mantiene su imbatibilidad al frente de la ACB, líder en solitario con 7 victorias. Hoy ha ganado al Valencia Basket 78-86, gracias sobre todo a su exhibición defensiva en el primer cuarto. Solo recibió ahí 6 puntos, pero también a su acierto en los triples, 17 de 33.
Comienza la edición número 15 de la Titan Desert. 400 ciclistas de 11 países vivirán la aventura de su vida en escenarios como el desierto de Tabernas o la costa de Almería. En la edición de este año, que debido a la pandemia solo se disputa en España, participa Miguel Indurain. Y con un calendario distinto por razones obvias, ha arrancado la competición oficial en la natación española, con el Trofeo de Invierno de la Comunidad de Madrid. Este y otros torneos servirán de preparación para el Campeonato de España, en Castellón, del 20 al 22 de este mes. Así rompen las olas en la playa de Nazaré, en el vecino Portugal, la meca de las olas gigantes. Todo un reto para los surfistas más osados, capaces de cabalgar en el llamado Cañón de Nazaré, un embudo de 4.300 metros de profundidad y 210 kilómetros de largo, único en el mundo, porque termina en la costa. Nunca se había visto tanto público, no hay sitio ni para aparcar, porque este año es especial, gracias a los caletazos de la tormenta Epsilon. Alturas de récord parecidas a esta de Irlanda, 18 metros, auténticos muros de agua que en Nazaré pueden alcanzar los 30, como un edificio de 8 plantas. La temporada pasada, Maya Gabeira batió el récord surfeando una de casi 23. Y si se confirma la cabalgada del hawaiano Kai Lenny, sobre una ola de 25 metros, romperá el récord. Sí o sí, el espectáculo está servido. Lo mejor de todo es que, como la temporada de olas acaba de comenzar en Nazaré, pues Lara, bastantes fines de semana veremos imágenes de los mejores surferos. Aún nos queda, sobre todo, a los surferos para disfrutar. Muchas gracias, Marcos. Pero bueno, ustedes también disfrútenlas, porque de hecho nos vamos con las mejores olas de este año en Nazaré. Cuídense mucho y pasen buena semana. Adiós.